Culiacán, Sinaloa. 21 de enero de 2008. Colonia Burócratas. Más de 300 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano rodean una residencia. Llegan a bordo de vehículos blindados, con armamento pesado, en un despliegue diseñado para enfrentar a un pequeño ejército. Adentro hay un hombre y 3 escoltas. No hay resistencia. No hay persecución. No hay un solo tiro. En cuestión de minutos, el hombre sale esposado de esa casa, y los militares levantan el inventario de lo que encontraron. Un fusil de asalto, 8 armas cortas, 2 maletas con $900,000 en efectivo y un estuche con 11 relojes de lujo. Detente un segundo en ese inventario, porque describe a la perfección el momento en que fue interrumpido. Ese efectivo no es dinero guardado, es dinero en tránsito, listo para pagar algo. 11 relojes de lujo en un estuche no es una colección exhibida en una casa. Es capital portátil, la forma en que un hombre de ese mundo guarda valor que puede llevarse en un maletín si tiene que salir corriendo. Y 8 armas cortas, más un fusil, para 3 escoltas. Es la seguridad de alguien que no esperaba nada. Un capo que se siente amenazado no duerme con 3 hombres. Duerme con 30, en una casa con salidas, en una zona que controla. Todo el inventario dice lo mismo. Alfredo Beltrán Leiva estaba haciendo negocios en su propia ciudad, con la tranquilidad de quien se sabe protegido. El detenido tiene 37 años, exactamente 37. Nació el 21 de enero de 1971, en un poblado de la Sierra de Badiraguato. Lo están deteniendo el día de su cumpleaños. Se llama Alfredo Beltrán Leiva. Le dicen, el Mochomo, la hormiga del desierto. Ese apodo merece una línea, porque describe bien lo que era. El Mochomo es una hormiga del norte de México, pequeña, oscura y conocida por una sola cosa. Trabaja sin parar y carga cargas mucho mayores que su propio cuerpo. En la Sierra de Sinaloa se usa como elogio para quien produce sin descanso y sin llamar la atención. No es el apodo de un jefe, es el apodo de un trabajador incansable, y así lo veían dentro de su propia organización. Y lo que él no sabe, mientras lo suben a ese vehículo, es que su captura acaba de encender la guerra interna más costosa que el narcotráfico mexicano ha vivido. Una guerra que va a durar años, que va a cobrar miles de vidas, que va a alcanzar a comisionados de la Policía Federal en plena Ciudad de México y que va a terminar con casi toda su familia muerta o presa. Tampoco sabe algo más, que 18 años después, en 2026, él va a seguir encerrado, cumpliendo una condena de la que no existe salida posible, en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, y que en esa misma prisión, a unos metros de distancia, va a estar preso el hombre al que su propia familia acusó de haberlo entregado aquella mañana. Esta es la historia del hermano menor, el que nunca fue jefe, el que se declaró culpable de vender droga en Culiacán para su hermano mayor, y el que, de todos los Beltrán Leiva, terminó pagando el precio más largo. Historias como esta, las caídas, las cuentas y los precios pagados del narcotráfico, abrimos una cada semana en este canal. Suscríbete y vamos con la historia del Mochomo. Para entender por qué la detención de un hombre desató una guerra, primero hay que entender qué lugar ocupaba ese hombre. Los Beltrán Leiva eran 4 hermanos de Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio serrano que dio al narcotráfico mexicano casi todos sus apellidos históricos. Arturo, el mayor, al que llamaban el Barbas y también jefe de jefes. Héctor, el H. Carlos, y Alfredo, el menor, el Mochomo. Vale la pena detenerse en de dónde salieron, porque explica la lógica que gobernó toda su vida. La Palma, la comunidad donde nació Alfredo, es uno de esos poblados serranos de Badiraguato, a los que se llega por caminos de terracería que la lluvia borra.
Es la misma región que produjo a Félix Gallardo, a Caro Quintero, al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada, un municipio que hoy no llega a los 30,000 habitantes y que, sin embargo, dio al crimen organizado mundial más nombres que ciudades enteras. En esa sierra, el narcotráfico nunca fue una decisión moral. Fue la economía disponible. Las comunidades no tenían caminos pavimentados, ni escuelas más allá de los primeros años, ni compradores para los cultivos legales. Lo único que daba dinero de verdad crecía en las laderas y salía hacia el norte. Los niños crecían viendo eso como la actividad normal de los adultos de su entorno. Y crecían, además, dentro de una red de parentesco. En esos poblados, todos son primos, compadres o vecinos de toda la vida. El negocio se organizaba por familias porque no había otra estructura de confianza disponible. Se trabaja con quien uno conoce desde niño, porque nadie más va a guardar tu secreto. De ahí viene el dato que lo explica todo en esta historia. Los 4 hermanos Beltrán Leiva eran primos de Joaquín el Chapo Guzmán. Familia. De la misma sierra, del mismo parentesco, de las mismas comunidades donde el negocio se hereda entre parientes. Los 4 subieron juntos, y cada uno encontró su función. Arturo era el líder natural, ambicioso, con visión de expansión, capaz de negociar con políticos y de organizar estructuras armadas. Héctor manejaba finanzas y operaciones. Carlos ocupaba un rol más discreto. Y Alfredo, el menor, era el operador de campo, el hombre de Culiacán, el que estaba en el terreno donde todo se movía. Bajo esa alianza familiar, los Beltrán Leiva se convirtieron en una de las piezas centrales de la organización más poderosa de México. Dentro de la federación, el gran acuerdo que unía al Chapo Guzmán, a Ismael el Mayo Zambada, a Juan José Esparragosa el Azul, a Ignacio Coronel y a los propios Beltrán. Ellos eran el brazo operativo y armado. Controlaban plazas en Sinaloa, Morelos, Guerrero y el Estado de México, movían cargamentos y sostenían la estructura de protección que hacía funcionar todo lo demás. Conviene precisar qué era la federación, porque su naturaleza explica por qué se rompió como se rompió. No era una empresa con un dueño. Era una alianza entre organizaciones familiares independientes, cada una con sus propias rutas, sus propios contactos con proveedores sudamericanos y su propia caja. Cooperaban porque juntos eran imbatibles, compartían corredores, se apoyaban en las guerras contra el cártel de Tijuana, contra el de Juárez y contra el del Golfo, y se repartían el costo de la protección política. Esa estructura tenía una fortaleza enorme y una debilidad exacta. La fortaleza. Ningún golpe individual la destruía, porque los socios seguían operando por separado. La debilidad. No había jefe capaz de imponer una decisión sobre los demás. Todo se sostenía en acuerdos entre iguales, es decir, en confianza, y dentro de ese arreglo, los Beltrán Leiva ocupaban el puesto más incómodo de todos. Eran los que ponían la fuerza y los que compraban a las autoridades. Es decir, hacían el trabajo que más riesgo penal generaba y que menos reconocimiento daba. Sus rutas eran importantes, pero su función principal era hacer posible el negocio de los demás. Ese resentimiento existía antes de 2008. La captura solo le dio una fecha. Esa estructura de protección merece una pausa, porque es el corazón de esta historia. Los Beltrán Leiva eran, según las investigaciones posteriores, los encargados de comprar autoridades, y no autoridades menores. La organización pagaba decenas de millones de dólares en sobornos a funcionarios de alto nivel del gobierno federal mexicano. Entre los nombres que las investigaciones judiciales terminarían señalando estaba el del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, el hombre que dirigía la política de seguridad del país. Y como esa historia terminó en un tribunal, hoy no es rumor, es expediente. En diciembre de 2019, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos. En febrero de 2023, un jurado del Distrito Oeste de Nueva York
lo declaró culpable de 5 cargos: participación en una empresa criminal continua, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir, conspiración para importar cocaína y declaraciones falsas a autoridades migratorias. Y el 16 de octubre de 2024, el juez Brian Cogan, el mismo que había sentenciado al Chapo Guzmán, lo condenó a 460 meses de prisión, más de 38 años, además de una multa de $2 millones. Según el comunicado del Departamento de Justicia, García Luna había ayudado durante una década al narcotráfico a cambio de millones en sobornos, permitiendo el transporte de cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos. Es el funcionario mexicano de más alto rango jamás juzgado y condenado en una corte estadounidense por vínculos con el narcotráfico. Los testimonios que lo hundieron vinieron, en buena parte, de la propia estructura de esta historia. Jesús el Rey Zambada declaró haber entregado personalmente millones de dólares en efectivo, dentro de portafolios y maletas deportivas, en un restaurante de la Ciudad de México. Y uno de los testigos clave fue Sergio Villarreal Barragán, el Grande, operador directo de Arturo Beltrán Leiva. El Grande aportó un detalle que vale para entender toda esta historia. Declaró que cuando los Beltrán Leiva iniciaron su guerra contra el Chapo Guzmán, su jefe Arturo dio una orden extraordinaria: llevarse a García Luna para preguntarle, cara a cara, a qué bando apoyaba. Piensa en lo que esa orden significa. El hombre que ellos habían pagado durante años, el que dirigía la seguridad del país, ya no era una garantía, era una incógnita que había que interrogar. La protección se había vuelto tan poco confiable que el propio cliente necesitaba verificarla por la fuerza. Guarda todo eso, porque es lo que vuelve incomprensible lo que pasó aquella mañana de enero. Alfredo Beltrán Leiva no era el líder. Su papel, según él mismo declararía años después ante un juez, era operar en Culiacán bajo las órdenes de su hermano Arturo. Era el menor, el que administraba una plaza, el que no aparecía en las decisiones estratégicas de la cúpula. Pero era intocable, o eso creían todos, incluido él. Porque cuando tu organización tiene comprada a la Corporación Federal, encargada de perseguirte, la detención simplemente no es un escenario. No es un riesgo que se calcula, es una imposibilidad. Y el 21 de enero de 2008, esa imposibilidad ocurrió. Hay que situar ese momento en el contexto del país, porque explica por qué el operativo tuvo el tamaño que tuvo. En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón había lanzado la ofensiva militar contra el narcotráfico que definiría su sexenio. Decenas de miles de soldados desplegados en el territorio y una estrategia centrada en capturar o neutralizar a los líderes de las organizaciones. Cada captura de alto perfil se presentaba en conferencia de prensa como una victoria del Estado. Para enero de 2008, esa estrategia necesitaba resultados, y Alfredo Beltrán Leiva era, en el organigrama que las autoridades manejaban, uno de los principales objetivos de la estructura sinaloense. El subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa lo describió públicamente, tras la detención, como uno de los principales capos de la organización de Guzmán Loera, junto con sus hermanos. Nota lo que esa frase implica, porque es clave. Para el gobierno mexicano, en enero de 2008, los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa eran la misma cosa. Una sola estructura. La ruptura que vendría después ni siquiera era imaginable, ni para las autoridades, ni para los propios involucrados. Los detalles del operativo alimentan la controversia hasta hoy. Según la versión oficial de la Secretaría de la Defensa, una llamada anónima informó que Alfredo Beltrán Leiva esperaba en esa casa la entrega de un cargamento de dinero destinado a cubrir compromisos con socios colombianos. Esa fue la explicación pública. Una denuncia ciudadana.
La otra versión aparece en los expedientes. Un narcotraficante que ingresó al programa de testigos protegidos bajo la clave Jennifer declaró ante la Fiscalía Mexicana que el ejército obtuvo la ubicación del Mochomo a través de un militar infiltrado en su círculo cercano, un hombre al que conocían como el Chamaco. Según esa declaración, la decisión ya estaba tomada de antemano. El Mochomo debía ser sacrificado. Sacrificado. Esa es la palabra que aparece en el expediente. Y hay una tercera lectura, la que su familia adoptó de inmediato y que definió todo lo que vino después. Que la información salió de adentro. Que alguien de la Federación entregó la ubicación exacta del hermano menor a las autoridades. Los Beltrán Leiva no tardaron en poner un nombre a esa sospecha. Y el nombre fue Joaquín El Chapo Guzmán, su primo, su socio, el líder de la alianza. Nunca ha existido una prueba judicial que confirme esa versión. Ni un documento, ni un testimonio bajo juramento en un tribunal, ni una admisión. Es, hasta hoy, una acusación sin sentencia. Pero en ese mundo, la sospecha vale tanto como la prueba. Y esa sospecha bastó para romper una alianza de 20 años. Conviene entender por qué la sospecha fue tan inmediata y tan total, porque desde afuera podría parecer una conclusión apresurada. No lo fue, dada la información que ellos manejaban. Míralo desde su lugar. Sabían exactamente cuánto habían pagado por protección y a quién. Sabían que la corporación que realizó el operativo era una de las que tenían compradas. Sabían que la ubicación de Alfredo aquella mañana era información restringida. ¿Dónde iba a estar? ¿A qué hora? ¿Y por qué motivo lo conocía un círculo muy pequeño de personas? Y sabían, sobre todo, que dentro de ese círculo estaban sus socios de la Federación. Para ellos, la ecuación era simple. Si la protección estaba pagada y falló, y si la información solo pudo salir de adentro, entonces alguien de adentro decidió que Alfredo debía caer. Puede que se hayan equivocado. Puede que un militar infiltrado haya conseguido esa información sin ayuda de nadie, o que la casualidad haya jugado su parte. Pero desde donde ellos estaban, con lo que sabían aquel 21 de enero, la conclusión era casi inevitable. Y una vez tomada, no había marcha atrás posible. Lo que ocurrió después ya lo hemos contado en este canal desde el lado de Arturo. La ruptura, la alianza de los Beltrán con los Zetas, la ofensiva contra sus antiguos socios y la ola de ataques contra el Estado. Aquí importa reconstruir la escala, porque es lo que dimensiona el efecto de aquella detención. La primera decisión de Arturo fue estratégica e implacable en su lógica. Si la Federación lo había abandonado, buscaría aliados entre sus enemigos. Los Beltrán Leiva se acercaron a los Zetas, que por esos mismos años se estaban independizando del Cártel del Golfo. Dos organizaciones con capacidad militar propia, unidas por el mismo adversario. La disputa familiar se convirtió en un conflicto nacional entre bloques. La segunda decisión fue contra el Estado. Arturo concluyó que las fuerzas federales estaban actuando como brazo armado de los intereses del Chapo Guzmán y respondió atacándolas directamente. En mayo de 2008, apenas 4 meses después de la captura, el comisionado de la Policía Federal, Edgar Millán Gómez, uno de los mandos policiales más importantes del país, responsable de operativos contra el narcotráfico, fue atacado dentro de su propia casa en la Ciudad de México. No sobrevivió. Fue el golpe más audaz que una organización criminal había dado contra el Estado mexicano en la capital. Poco después, las autoridades capturaron a un grupo de operadores en una casa de la Ciudad de México con decenas de fusiles de asalto, lanzagranadas, 30 granadas de mano y chalecos antibalas con una leyenda impresa: FEDA. Fuerzas Especiales de Arturo. El hermano mayor había convertido su dolor en una estructura militar con nombre propio. Ese mismo mes, el gobierno federal lanzó el Operativo Conjunto Sinaloa. Militares
y fuerzas federales desplegados en Culiacán y Navolato para intentar contener una guerra que ya se libraba a plena luz del día entre tres bandos: los Beltrán Leiva, el Cártel de Sinaloa y los Zetas. El costo de esos años fue enorme, y lo pagó sobre todo gente que no participaba de nada. Sinaloa vivió el periodo más difícil de su historia reciente hasta entonces. Enfrentamientos en zonas urbanas, funcionarios y policías alcanzados, familias desplazadas, una capital estatal donde la vida cotidiana se reorganizó alrededor del miedo. Y mientras eso ocurría afuera, la familia que lo había desencadenado empezaba a desaparecer. Carlos Beltrán Leiva fue detenido en 2009. En diciembre de ese mismo año, Arturo, el jefe, el Barbas, el que había convertido la captura de su hermano menor en una guerra nacional, cayó en un operativo de la Marina en un edificio residencial de Cuernavaca, Morelos, tras un enfrentamiento prolongado. En 2014, Héctor, el H, fue capturado en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde vivía bajo una identidad falsa como empresario inmobiliario. Falleció años después bajo custodia del Estado. De los 4 hermanos de La Palma que llegaron a controlar plazas en media docena de estados, para mediados de la década, ninguno seguía libre. Todo eso salió de una detención de 20 minutos, sin un solo tiro, en una casa de la colonia Burócratas. Mientras la guerra ardía afuera, Alfredo Beltrán Leiva entraba en un proceso judicial que iba a durar casi una década. Fue recluido en el Penal Federal de Puente Grande, en Jalisco, el mismo del que el Chapo Guzmán se había fugado 7 años antes. Ahí compartió pasillos con nombres que resumen 3 décadas de historia criminal mexicana. Uno de los fundadores de la familia michoacana, un operador de los Zetas en Nuevo León, y el hombre acusado del caso del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994. Es difícil imaginar una situación más particular que la suya en esos años. Alfredo Beltrán Leiva estaba encerrado mientras, afuera, una guerra entera se libraba en su nombre. Su hermano mayor había reorganizado la organización completa alrededor de la idea de cobrar su detención. Miles de personas perdieron la vida en un conflicto cuyo detonante fue él, y él lo siguió desde una celda, sin participar de ninguna decisión. Y luego, uno a uno, fue enterándose de las caídas. El hermano que había desatado la guerra por él, el hermano que manejaba las finanzas, el tercero. Todos, en cuestión de años. Su caso judicial en México avanzó despacio, entre traslados y trámites, mientras Estados Unidos insistía en su extradición. Y el 15 de noviembre de 2014, Alfredo Beltrán Leiva fue entregado a las autoridades estadounidenses. Su proceso allá tomó otro camino. El 23 de febrero de 2016, se declaró culpable ante una Corte Federal de Washington de conspirar para importar y distribuir grandes cantidades de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana hacia territorio estadounidense. Y llegó el día de la sentencia. 5 de abril de 2017, Corte del Distrito de Columbia. Juez Richard León. Alfredo Beltrán Leiva se presentó sin esposas, con el uniforme café de los presos federales, el pelo corto, lentes y unos papeles en la mano. Cuando le tocó hablar, leyó una declaración breve. Aceptó su responsabilidad. Pidió perdón por su conducta y dijo una frase que resume toda su defensa: que su ofensa había sido trabajar para su hermano y vender droga en Culiacán. Es decir, no soy el jefe. Nunca lo fui. Yo era el menor, el que operaba una ciudad, el que obedecía. Su abogado pidió 25 años. Argumentó que había que distinguir entre la droga que se movió cuando los Beltrán trabajaban dentro de la Federación y la que movieron después por su cuenta. La fiscalía pidió otra cosa. El fiscal a cargo del caso lo dijo sin rodeos ante el juez. No existe una sentencia mejor que la de por vida, y el gobierno estadounidense fue explícito sobre su razonamiento.
La única forma de garantizar que ese hombre no volviera al negocio al que había dedicado su vida entera era que no volviera a salir nunca. El juez León estuvo de acuerdo. Alfredo Beltrán Leiva fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal le impuso el decomiso de más de $529 millones, la cifra que el juez calculó como ganancias obtenidas del trasiego de al menos 27 toneladas de droga entre los años 2000 y 2012. La Fiscalía había pedido una multa aún mayor, $10.000 millones. El Departamento de Justicia lo resumió en un comunicado con una frase que cerraba el expediente. La sentencia marcaba el final del reinado de Alfredo Beltrán Leiva. Vale la pena comparar los dos sistemas que juzgaron a este hombre, porque el contraste es el corazón de su historia. En México, Alfredo Beltrán Leiva pasó 6 años detenido sin una condena definitiva por el conjunto de su actividad. Su organización había comprado protección al más alto nivel del aparato de seguridad federal, y ese sistema, el mismo que lo detuvo aquella mañana, era el que años después vería a su propio secretario de Seguridad Pública condenado en Nueva York por trabajar para los cárteles. En Estados Unidos, el proceso tomó otro camino: extradición, declaración de culpabilidad y una sentencia que no admite matices ni reducciones. Perpetua sin libertad condicional significa exactamente eso. No hay revisión a los 15 años, no hay buena conducta que cuente, no hay salida administrativa. Y hay un detalle que subraya la desproporción de todo el asunto. La defensa argumentaba, no sin razón factual, que Alfredo no era el líder de la organización. El líder era Arturo. Pero Arturo estaba muerto desde 2009, y un muerto no puede ser condenado. El sistema estadounidense juzgó a quien tenía delante, con las pruebas que tenía, por los cargos que pudo probar. En la práctica, el Mochomo cumple hoy una condena que corresponde a la escala del cártel entero, el cártel que llevaba su apellido, pero que él no dirigió. Y hoy, en 2026, el Mochomo tiene 55 años y cumple esa condena en ADX Florence, Colorado, la prisión federal de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos. Conviene explicar qué es ese lugar, porque define el resto de su vida. ADX Florence fue construida para los internos que el gobierno estadounidense considera imposibles de manejar en cualquier otro penal. Líderes de organizaciones criminales, responsables de ataques de gran escala, hombres con capacidad de dar órdenes desde adentro. La prensa la apodó el Alcatraz de las Rocosas. El régimen es de aislamiento casi total. Los internos pasan la mayor parte del día en celdas individuales de concreto, con mobiliario fijo, ventanas diseñadas para que no se pueda identificar dónde está uno dentro del complejo, y contacto humano reducido al mínimo indispensable. Las comunicaciones están estrictamente controladas. No hay actividad en grupo. No hay patio compartido en el sentido convencional. No hay vida social carcelaria. Es, en la práctica, el final de la línea del sistema penitenciario estadounidense. Un hombre condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en ADX Florence no tiene ningún horizonte, ni fecha de salida, ni posibilidad de traslado a un régimen más suave mientras conserve esa clasificación, ni negociación pendiente que le permita esperar algo. Y aquí está el detalle que cierra el círculo de esta historia. En esa misma prisión, bajo el mismo régimen, cumple cadena perpetua Joaquín El Chapo Guzmán. Los dos primos de Badiraguato. Los dos socios de la Federación, el hombre que fue capturado el día de su cumpleaños, y el primo al que su familia señaló como responsable de su caída. 18 años después de aquella mañana en la colonia Burócratas, los dos están en el mismo edificio, a unos metros el uno del otro, encerrados por el mismo gobierno,
sin salida ninguno de los dos. La guerra que empezó por la sospecha de una entrega, terminó con el sospechoso y el entregado en las mismas celdas. Pero hay un capítulo de esta historia que no terminó, y que explica por qué el apellido Beltrán Leiva sigue apareciendo en los expedientes de 2026. Alfredo Beltrán Leiva estaba casado con una prima del Chapo Guzmán. De esa relación nació un hijo, Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, al que llaman el Mochomito. Detente en ese nombre, porque en él se cruzan los dos linajes de esta historia. El apellido Beltrán, del padre preso de por vida, y el apellido Guzmán, de la rama materna, la misma familia del hombre al que su padre culpó de haberlo entregado. El Mochomito es, literalmente, sobrino político del Chapo y heredero del clan que le declaró la guerra. Su nombre empezó a circular públicamente cuando un cantante de música regional le dedicó un corrido en 2014, en el que se identificaba abiertamente como hijo de Alfredo Beltrán. Y desde entonces, las investigaciones estadounidenses lo han señalado como operador activo en el trasiego de cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo. Es decir, 18 años después de aquella mañana en la colonia Burócratas, con el padre en aislamiento en Colorado, con los 3 tíos muertos o presos, con la organización familiar desmantelada, el negocio sigue funcionando bajo el mismo apellido, en manos de la generación siguiente. Es el patrón que se repite en todas las historias de este canal, y merece decirse con claridad. La caída de un capo nunca es el final de una estructura. Es un cambio de nombre en la misma nómina. Vale la pena detenerse en lo que esta historia enseña, porque es distinto de lo que enseña la de su hermano. Lo primero, Alfredo Beltrán Leiva es la demostración más clara de que en ese mundo el castigo no se reparte según la jerarquía. Él nunca fue el jefe. Su hermano Arturo era el líder, el estratega, el que tomaba las decisiones y el que llevaba el apodo de jefe de jefes. Y sin embargo, el destino de cada uno fue el opuesto de lo que su rango sugeriría. Arturo, el máximo responsable, terminó en un operativo en Cuernavaca en menos de 2 años. Alfredo, el menor, el operador de una plaza, lleva 18 años preso y va a morir en una celda de Colorado. El sistema judicial estadounidense no juzgó su rango, juzgó su participación en una conspiración, y en ese cálculo, ser el hermano menor no reduce la condena. Pero hay una capa más profunda en esa asimetría, y tiene que ver con por qué fue él y no otro. En cualquier estructura criminal existe una jerarquía paralela a la del organigrama. La de quién es prescindible. No es la misma. Un jefe máximo no puede ser entregado sin destruir la organización entera. Un operador de rango bajo no vale nada como moneda de cambio. La pieza perfecta para sacrificar es la intermedia. Alguien lo bastante importante para que su captura sea una victoria presentable ante la prensa, y lo bastante reemplazable para que la estructura siga funcionando al día siguiente. Alfredo Beltrán Leiva ocupaba exactamente esa posición. Hermano de un capo mayor, apellido de peso, control de una plaza estratégica y, al mismo tiempo, no indispensable para las rutas ni para los acuerdos internacionales de nadie. Si la versión de la entrega interna es cierta y nunca se ha probado en un tribunal, entonces alguien hizo ese cálculo con precisión. Y si no lo es, si todo fue producto de un infiltrado militar y una llamada anónima, el resultado no cambia. El Estado también eligió al objetivo intermedio, porque era el que podía capturar con el menor costo operativo. En ambos escenarios, la conclusión es la misma. En esa posición de la estructura, uno no controla su propio destino. Es una ficha que otros mueven cuando les conviene, con o sin advertencia. Lo segundo, y es más incómodo, su caso demuestra que la protección comprada tiene un límite exacto, y que ese límite nunca está donde uno cree. Los Beltrán Leiva habían pagado decenas de millones de dólares por protección al más alto nivel del Estado mexicano. Tenían acceso, tenían nombres,
Tenían garantías. Y todo eso valió exactamente 0 la mañana en que 300 militares rodearon una casa en Culiacán. La red de protección no falló porque fuera falsa. Falló porque en el momento en que alguien más arriba decidió que ese hombre era prescindible, la protección se apagó como un interruptor. Ese es el mecanismo real que esta historia expone. En el narcotráfico, nadie compra seguridad. Se alquila, y el contrato se cancela sin aviso. Lo tercero es la magnitud del efecto. Piensa en la desproporción. La detención de un operador de plaza, sin un tiro disparado, en 20 minutos, produjo una guerra que reconfiguró el mapa criminal de México durante una década. Alcanzó a mandos federales en la capital. Fracturó la organización más poderosa del continente y dejó a 4 hermanos muertos o encerrados. Ningún operativo del Estado mexicano tuvo, por sí solo, un efecto de esa escala. Y no lo tuvo por su fuerza. Lo tuvo porque tocó la única cosa que ese mundo no puede reparar: la confianza entre socios. Es la misma lección que atraviesa todas las historias que hemos contado en este canal, desde la caída del Mayo Zambada hasta el destino de los fundadores de los Zetas. Se puede perder una plaza y recuperarla. Se puede perder dinero y volver a hacerlo. Se puede ir a prisión y salir. La confianza, no. Y lo cuarto, ¿qué es lo que menos se cuenta? Lo que quedó después. Cuando una organización del tamaño de los Beltrán Leiva se desmorona, no deja un vacío ordenado que otro cártel ocupe. Deja decenas de células regionales sin mando central, cada una con capacidad armada, contactos propios y ninguna estructura por encima que las contenga. Los estados donde los Beltrán tenían presencia, Guerrero, Morelos, el Estado de México, partes de Sinaloa, vivieron en los años siguientes una fragmentación que en muchos casos empeoró las condiciones locales respecto a la etapa anterior. Es la paradoja que aparece una y otra vez en la historia del narcotráfico mexicano, y que ya hemos visto al contar la caída de los Zetas. Derribar una gran organización no produce menos crimen. Produce crimen más disperso, más local, más difícil de mapear, y con frecuencia más presente en la vida cotidiana de la gente común, porque los grupos pequeños no viven de rutas internacionales. Viven de cobrarle a quien tienen cerca. La captura del 21 de enero de 2008 fue presentada, con toda razón desde el punto de vista del Estado, como un golpe importante. Y lo fue. Pero 18 años después, el balance completo incluye una guerra nacional, miles de vidas, un secretario de Seguridad Pública condenado en Nueva York, 4 hermanos muertos o encerrados, una región fragmentada, y un negocio que sigue operando bajo el mismo apellido, en manos de la generación siguiente. Quedan las preguntas que este caso deja abiertas y probablemente sin respuesta para siempre. ¿Quién dio realmente la ubicación del Mochomo aquella mañana? ¿Un militar infiltrado, una llamada anónima o alguien de adentro? ¿Sabía el Chapo Guzmán algo de ese operativo, como su familia sostuvo hasta el final? ¿Y qué habría pasado con el narcotráfico mexicano si aquel 21 de enero de 2008 el hermano menor simplemente no hubiera estado en esa casa? Son preguntas sin respuesta. Lo único cierto es el balance final. Y hay una forma de resumir ese balance que dice más que cualquier cifra. En enero de 2008, Alfredo Beltrán Leiva era un hombre de 37 años que cumplía años ese día, que tenía $900,000 listos para una operación, que formaba parte de la organización criminal más poderosa del hemisferio, que contaba con la protección del secretario de Seguridad Pública de su país y que tenía 3 hermanos vivos y libres, con quienes había construido todo eso desde un poblado sin caminos en la sierra de Badiraguato. 18 años después, en 2026, 2 de esos hermanos están muertos. El tercero cayó también. El secretario que los protegía cumple 38 años de prisión en Estados Unidos. La organización que llevaba su apellido
está fragmentada en células que ya nadie coordina. Y él está en una celda de concreto en Colorado, en aislamiento, sin fecha de salida, en el mismo edificio que el primo al que su familia responsabilizó de todo. Ninguna de esas cosas ocurrió porque alguien lo derrotara en una guerra. Ocurrieron a partir de 20 minutos, un martes por la mañana, en una casa de la colonia Burócratas, donde nadie disparó un solo tiro. Alfredo Beltrán Leiva nació en 1971, en un poblado serrano de Badiraguato, en una familia que llegaría a controlar una de las estructuras criminales más poderosas del hemisferio. Fue capturado el día que cumplía 37 años, sin oponer resistencia, con $900,000 y 11 relojes que ya no le servían de nada. Perdió a un hermano en un operativo, vio a los otros 2 caer presos, y hoy cumple una condena sin salida en el penal más severo de Estados Unidos. De los 11 relojes que le encontraron aquella mañana, ninguno mide ya nada que le importe. En ADX Florence, el tiempo no se cuenta hacia adelante. Si quieres la otra mitad de esta historia, cómo su hermano Arturo convirtió esta captura en una guerra nacional y cómo terminó él mismo, ese episodio está en el canal. Suscríbete y sigue la saga por donde quieras continuar. Nos vemos en el próximo expediente.